Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a hacer piñones de araucaria al horno. Voy a empezar el video de manera diferente y va a ser agradeciendo este regalito, el cual estrenamos ahora, este cuenquito tan lindo, en el cual tiene tallada la frutita que le da nombre a nuestro emprendimiento, ñangapirí, o también conocida como pitanga. Ahí está, qué lindo, qué linda formita que tiene. Bueno, esta es la que da nombre a nuestro emprendimiento, así que vamos a agradecer este regalito tan lindo, tan artesanal de Eric. La verdad que un verdadero artesano, porque esto a mí no me saldría ni a palo. Espérenme en otra vida para que haga algún dibujito así. Bueno, y lo vamos a estrenar de manera especial. Vamos a hacer unos piñones de araucaria al horno. Ahora voy a pasar a explicarles. Gracias, Eric, por esto. Habiendo hecho el agradecimiento correspondiente a este regalito tan lindo, y vamos a estrenarlo de manera muy particular, con los piñones de araucaria. Vamos a hacerlo al horno, esto queda una locura, es algo que estoy esperando cuando voy a cosechar los primeros piñones de la temporada, hacerlos al horno. Eso me lo enseñó una amiga y la verdad que es increíble. Bueno, para esta receta necesitamos piñones de araucaria o pehuen, que los tenemos enteros ya lavados. Ahora lo único que voy a hacer es precalentar el horno, tenerlo a fuego medio y meterlos adentro. Ahora les voy a mostrar. Bueno, una vez que precalentamos el horno, lo ponemos a fuego medio, metemos los piñones en una fuentecita, al horno dentro, y esto más o menos en 50 minutos más o menos van a estar listos. Los voy a ir controlando, esto va a regalarnos un aroma increíble, nos va a avisar más o menos cuando esté por ese aroma y calculamos más o menos 40-50 minutos, los voy a controlar y les voy a contar. Bueno, pasados 50 minutos ya están listos los piñones, recién los estuve chumeando, así que ahora apagué el horno, voy a dejar enfriar afuera la bandeja con los piñones y luego los voy a pasar a probar y les cuento. Es un placer esto. Bueno, ahora voy a pasar a contarles. Bueno, ya están listos los piñones. Una vez que los retiré del horno, los dejé enfriar el tiempo suficiente como para poder pelarlos sin quemarme. Así que los pelé, me los serví en el platito y ya le agregué sal. Ahora vamos a pasar a la parte que más me gusta. Pero antes de pasar a esa parte que estoy esperando ansiosamente, les quería comentar que el tema de la cocción es importante porque si se llegan a pasar van a quedar extremadamente duros. Así que hay que tener cuidado con eso porque el tema de los dientes es después el tema. Pero bueno, a mí me quedo con 50 minutos, me quedan bien, me quedan crocantes y a su vez quedan blandos el interior del piñón. Entonces no son extremadamente duros. Por eso hay que ir controlando la cocina, porque yo lo tengo a fuego intermedio, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada lugar, cómo es la intensidad del gas y eso, o el tipo de cocción que se le da. Entonces eso cambia los minutos que se está cociendo el piñón, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de probarlo. Me voy a dar un gustito con los piñones hechos al horno. Esto es una delicia. Bueno, voy a pasar a probar y contarles. Mm. Esto es delicioso. A mí me encanta. Para otro le va a parecer medio neutro el sabor, pero tiene un sabor interesantísimo. Es riquísimo esto. Es suave, para a su vez semidulce. Tiene un dulzor. Mm, Me encanta. Mm. Y con este piñón se pueden hacer tantas cosas, es tan versátil para preparados dulces, salados. Así es como un copetín, es un snack increíble. Mm. Los frutos que son más chicos se cocinan antes, entonces tienden a estar más duros que los más grandes y toman más sabor, pero también se pone más duro.
pero a mí me gusta de todas formas. Mm. Son más sabrosos cuando están más crocantes, toman otro sabor. Me encanta porque es un sabor bastante suave, pero a su vez muy rico, muy interesante. Mm. Año a año estoy esperando. Cuando empiezan a caer los piñones de araucaria, estoy esperando ese momento porque ya me estoy acordando de ese sabor, ya lo tengo incorporado. Mm. Es delicioso. Bueno, tengo más para seguir comiendo ahora, por suerte. Me gusta tomarlo con el mate, ¿eh? Comerlos con el mate me gusta. Es una combinación muy rica. Pues son semidulces, con el agregado de sal se hace un contraste y el mate yo lo tomo con stevia, queda dulce. Se hace un... Me gusta esa combinación. Bueno, espero que les haya gustado. Fueron los piñones hechos al horno. También hay otras formas más de prepararlo. La otra vez lo hice a los piñones al merquén. Si alguno quiere la receta, le paso. Me encantó también. Y después voy a hacer algún preparadito dulce. Vamos a ver qué sale. Bueno, estos fueron los piñones de araucaria o pehuen al horno, tostados al horno. Espero les haya gustado. Mi nombre es Pablo Barbadillo. Me encuentran en YouTube, Facebook y en Instagram. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos la próxima. Chau, chau.